¿Qué tan confiable puede ser un videojuego para aprender historia? No es difícil contestar a la pregunta, pero sí hay cosas que podemos ver en el fondo. A lo largo de la historia de los videojuegos nos hemos encontrado con títulos emblemáticos que representan diferentes épocas de la historia. Como sabemos, los videojuegos es un mundo mágico en donde cualquier escenario se puede experimentar. Pero ¿cuántos de estos juegos han representado algo significativo en cuanto al acercamiento histórico, a lo que sí sucedió? Unos más, otros menos, pero entrando de lleno a los títulos. Por lo general se suele explotar mucho temas como las guerras mundiales, conflictos, independencias, pero de los que incursionan sobre todo en el asunto de las guerras a inicios de los 80, podríamos iniciar por Battle Zone, iniciando con rasgos de videojuegos FPS, video de FPS por aquí. También podemos mencionar a Computer Bismarck y Computer Conflict, ambos de 1980, inspirados en la Rusia soviética. Y es importante mencionarlos ya que sientan las bases para que este tipo de videojuegos continúe la línea. Y a continuación, uno de los más emblemáticos, creo yo, bueno, de los que iniciaron con esto, Medal of Honor. Y como dato cultural, y por si ustedes no lo sabían, esta serie fue creada y producida por Steven Spielberg. Y partiremos desde aquí, así que voy a mencionar algunos videojuegos y trataremos de ver qué tal les fue en las críticas, sobre todo en ese acercamiento histórico que pudieron llegar a tener. Y para no separarnos tanto de Medal of Honor, continuamos con Call of Duty 2003. Se centraba mucho en esa recreación de la guerra, tratando de ser lo más real posible, desde la forma de los soldados, las armas y las misiones. Y a medida que fue avanzando, Call of Duty fue representando otro tipo de guerras, como por ejemplo la llegada de Black Ops, en donde se integra la Guerra Fría, que fue de hecho de los pocos y primeros en representar este tipo de conflictos. Lo más importante y relevante en el hecho histórico es la utilización de los lugares, las locaciones en donde fueron dadas dichas guerras. Pero sí, ya lo zombies ya no. Esperemos que solo sea una fantasía y no quieran predecir el futuro. Pero hasta ahí, relevante, locaciones y representación de las actividades, no una línea del tiempo de hechos reales. Y para ya pasar de las guerras, nos encontramos con Assassin's Creed. Y bueno, aquí ya nos podemos encontrar una variedad un poco más amplia de mapas, conceptos, hechos, épocas. Cruzadas, Renacimiento, Imperio Otomano, pirámides egipcias, Imperio Romano, vikingos, piratas. Conocemos incluso personajes como Leonardo da Vinci y George Washington. Y aquí hay una cosa curiosa que me gustaría comentar en modo de crítica. Con Assassin's Creed pasa lo mismo que Call of Duty. Lo más confiable del juego son los mapas. En cuanto a los hechos históricos, son modificados para llevar una línea histórica a conveniencia de quien lo crea. Hay un protagonista o varios protagonistas que tú podrás manejar y tendrán que llevar la historia a algunos hechos interesantes, pero un lado considerado el bueno será el vencedor. Y dije crítica en un inicio porque es similar a los libros que nos presentan de historia en las escuelas. Y ahí bien, como dice Citlali, más que risa da tristeza. Pero es cierto, muchos hechos históricos están modificados a conveniencia para hacer ver bien a alguien. Una historia con un héroe o varios héroes. La historia de acuerdo a quien la cuenta. Pero volviendo al asunto de los mapas, sí, de hecho, se ha llevado algunos premios por recreaciones muy acercadas, como por ejemplo cuando recrearon la ciudad de Florencia. Cada cambio en los hechos históricos simplemente es para mantenernos inmersos en una mejor jugabilidad. Esto me regresa un poco al asunto de Leonardo da Vinci. No sé a cuántas personas de las que están viendo esto les haya pasado que, por ejemplo, en Assassin's Creed 2, si no me equivoco, cuando llegamos a conocer a Leonardo da Vinci y se nos menciona como Leonardo da Vinci, había cierto tipo de emoción. Sentir que éramos parte de esa historia de un personaje tan emblemático, lo cual nos lleva a tener cierto interés, si es que no lo tenía alguien en su momento, a investigar un poco más, quisiera creer. Y otra parte interesante es que algo que suelen reflejar muy bien estos videojuegos es de cierta manera la forma real
real de cómo funciona el mundo, o mejor dicho, la sociedad, corrupciones, traiciones, entre otras barbaridades. Y bueno, estos fueron dos títulos porque son muy longevos, siguen vigentes y fueron o son muy importantes. Pero claro que han existido miles de títulos más que han tratado de representar las mismas situaciones, incluso a un nivel más preciso, pero bueno, con menos relevancia. Por ejemplo, Imperium 3 del 2005, que nos representa el Imperio Romano, Sombras de Guerra del 2007, que representa la Guerra Civil Española, Total War, que de hecho no es muy conocido y es bastante exótico, ya que cuenta con 9 títulos y bueno, desarrolla desde épocas medievales, colonización de América, revolución industrial, época napoleónica y la caída de los samuráis japoneses. Y por último, y claro que debía ser mencionado, Age of Empires, que como sabemos maneja distintas civilizaciones y es lo único que nos muestra. Las civilizaciones. Y que creo que es un juego que de hecho incita mucho a investigar justamente a quién eliges. Y en fin, un montón de títulos más. Es difícil ver la historia con una verdad absoluta, ya que llega a ser contada de muchas diversas maneras. Pero es importante al menos conocer los esqueletos de las historias, por decirlo de alguna manera, porque sí, conocer nuestra historia es importante. Y a medida que ha avanzado el tiempo, ya los videojuegos, por la cantidad y capacidad de desarrollo que tienen, han explotado mucho esta parte de representar no solo el pasado, sino nuestra actualidad. Quizá en algunas representaciones un poco abstractas, pero que simbolizarán lo contemporáneo. Y por último, en cuanto a crítica y que es necesario notar, ya mencionamos que la historia muchas veces es de quien la cuenta. Entonces, exacto, Estados Unidos. Entonces, ¿quién queda la mayoría de las veces como los héroes? No estoy queriendo decir algo en específico, simplemente que es curioso hacerlo notar y como siempre les digo, saquen sus conclusiones. Así como también aplica en las películas, que es todavía más obvio, como cuando todo sucede en Nueva York. Aunque Godzilla le dio en su... Y también los videojuegos han explotado mucho los eventos que más han durado. Si se fijaron, hablamos de civilizaciones enteras, de épocas muy largas como el Imperio Romano y hechos de lo más impactantes como las guerras mundiales. Pero ¿cuántas situaciones no ha pasado el mundo? Y si no se han desarrollado videojuegos de esos eventos es porque a la gente no le interesa comprar esos eventos. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo una de las cosas más explotadas y vendidas hasta el día de hoy. No sabría decirles hasta dónde llegan las consecuencias de tener tanto material que enfoque a esa época. Podríamos quizá inferir que se romantiza, se idealiza el conflicto y se deja fuera mucho contexto, manteniendo todo este asunto del heroísmo, los soldados y en fin, podríamos entrar en un gran debate, pero mejor dejo que ustedes hagan sus comentarios y podríamos llevar esto a una plática más de directo. Es muy amplio el tema, así que volvemos a la pregunta de un inicio. ¿Se puede aprender historia con los videojuegos? No realmente, pero sí se puede ganar mucho interés. Hasta aquí el video de hoy. Siento que le falta muchas ramas que se pueden hablar. Entonces quizá lo veamos más adelante. Déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Trovo, Twitch, y si quieren unirse al servidor de Discord, podríamos ahí platicar de esto, de lo que quieran. Y bueno, para que ahí estemos en contacto. Los videojuegos haciendo del interés por la historia algo más simple. Qué tema tan intenso. Siento que me quedo cortísimo. Pero bueno, es entorno simple.